Buenos días a todos, queridos amigos. De nuevo, estamos aquí con un programa en clave de historia y esta vez tenemos la suerte de tener otra vez como invitado al profesor doctor Gregorio, Carlos Gregorio Hernández Hernández, a quien le doy las gracias por su amabilidad. Muchas gracias por estar aquí colaborando con nosotros y bienvenido. Gracias a ti, mam. Ya. Porque es que él nos va a hablar de la restauración, del segundo periodo de la restauración. Él nos ha hablado del primer periodo de la restauración, desde que se instaura el sistema de Cánovas, 1874, hasta el desastre, la pérdida de las últimas colonias en el 98. Nos estuvo explicando todo ese periodo y ahora nos va a explicar el segundo periodo que va desde 1902 a 1923. En el primer periodo, recordad que es la regente María Cristina, la madre del rey, la, la viuda de Alfonso XII, la que va a desempeñar es la regencia en ese periodo hasta que alcanza la mayoría de edad el rey en 1902. Él nos va a hablar de este periodo, que es un periodo muy interesante, pero que realmente es un periodo de un enorme pesimismo. mm, en los casinos, en los cafés se reúne la intelectualidad y aparece ya la palabra de regeneracionismo, ¿verdad? Pero antes sí que te quería preguntar, ¿qué significó el 98 para España? ¿Qué pasó? ¿Hubo cambios? ¿Cambió Sí, algo? el 98, como has Sí. dicho, Mamen, sí, este 98 fue una crisis fuerte a nivel mental, ¿no? De la idea de España, de la noción, ¿no? de derrota que se venía viviendo desde el siglo anterior, pero ahora ya, digamos, queda pues totalmente de manifiesto. Pero en el plano práctico, me gusta usar en la docencia un libro de Juan Pro Ruiz de hace algunas décadas ya, con el centenario del 98, donde él plantea que no cambió nada. Es decir, que el sistema siguió fundamentalmente igual, en el plano constitucional, en el orden político, con los partidos que van turnándose, en todos los elementos institucionales clave, España no se transformó. Es verdad que nosotros, digamos, hemos acentuado esa noción, escribiendo incluso en mayúscula la idea de desastre, pero es algo que no es exactamente español, sino es algo que viven muchas naciones europeas de esos años, ¿no? Comenzando, por ejemplo, por Portugal, que vive una crisis contra Gran Bretaña, el llamado la crisis del ultimátum, año 1893, Italia, que ve el desastre de Adua, 1896, Francia, el llamado incidente de Fasoda, 1898, casi al tiempo que las circunstancias de España, en su caso el de los franceses contra los británicos, o incluso Rusia contra Japón un poquito después, ¿no? En la guerra del 4 al 5. Es decir, muchas naciones europeas viven derrotas en esos años. Esto lo planteó el profesor Jover Zamora, señalando que más que hablar de un 98, habría que hablar de los 98 en plural. Muchas naciones europeas vivieron circunstancias parecidas. España, en cambio, quedó atada a aquel acontecimiento, que influyó más, digamos, a nivel mental que en el plano práctico y en otros ámbitos incluso pues, fue hasta favorable la repatriación de capitales. Hay aspectos en Sí. los que podría decirse que el 98 fue positivo. Es decir, que según nos dice, todo continuó igual, ¿verdad? Continuó igual, la Constitución del 76, el turno de los partidos políticos, el Partido Liberal, el Partido Conservador, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué significó el regeneracionismo? Mm. Porque yo veo que aparecen figuras muy importantes en esta época, Unamuno, Baroja, Maeztu, Machado, Valle Inclán, Azorín. Y hay ese espíritu de regeneracionismo, ¿no? Que es Sí. interesante. Una puntualización con Sí, respecto a los partidos. sí, eh, el Partido Liberal sigue fundamentalmente igual, aunque va a ver morir a Sagasta en 1903, justo al llegar al trono de Alfonso XIII. Recuerdo, la prensa salía pues la escultura que se coloca a Sagasta allí enfrente del Congreso de los Diputados en ese momento. Cánovas no tiene
en esa zona ningún recuerdo, a pesar de todo lo que hizo por el régimen. Eso por un lado. Y luego, el Partido Conservador vive unas dinámicas complejas y también una crisis fuerte. Justo en el momento de la guerra contra Cuba es asesinado Cánovas del Castillo, un efecto, digamos, de esa guerra, en Santa Águeda en el año 97, y el partido no encuentra un líder que le pueda suceder, ¿no? Tiene un liderazgo muy fuerte, y ahí se plantean varias alternativas que finalmente culminan en Francisco Silvela. Em, Hasta que se llega a Silvela, hay muchos nombres que aparecen en ese momento. Silvela además hace una maniobra poco usual en la política española. Él había dejado el partido unos años antes, el gobierno en el año 91-92, diciembre del 91 y en el año 92, y había fundado su propio grupo sin darle forma de partido. Pues ahora surge una agrupación que se llama Unión Conservadora, donde todo el Partido Conservador se va a integrar. Una fórmula que podemos llamar de reagrupamiento, ¿no? De atracción de las bases del Partido Conservador, de los cargos del Partido Conservador, eh, en el grupo de Silvela. El tema del regeneracionismo también es complejo. ¿Por qué? Porque es anterior incluso al 98. Tenemos algunos de los autores más caracterizados como Ganivet, que escribe a comienzos de los 90 que España necesitaba un gran cambio. Los libros conocidos, tú has mencionado Unamuno, en torno al casticismo, recopila varios artículos, se publicó en 1895, antes de comenzar la guerra. Otros autores me parece que has mencionado más tú. Eh, Toda esa explosión cultural de poesía, de literatura, en novela, tiene algo que ver con esto que llamamos regeneracionismo, que es un movimiento un poquito anterior al 98. ¿Para qué sirve el 98? Para que ese movimiento adquiera un carácter político, muy claro. Es decir, los políticos asumen que España hay que cambiarla y intentan llevar adelante algunas de las propuestas que habían hecho estos, podemos llamarles, usando una palabra anterior, arbitristas, ¿no? Es decir, Sí. hombres que postulan soluciones para los problemas que tenía España. Quizás el más reconocible sea Joaquín Costa. Joaquín Costa es como el gran nombre de esta etapa del regeneracionismo. Hace una encuesta donde, a la manera de Charles Maurras en Francia, una encuesta donde responde muchísima gente sobre los problemas del país y soluciones posibles para España, ¿no? Entonces, ahí queda aquí una gran documentación. Santiago Alba en Valladolid también sería otro hombre llamativo en ese sentido. Hay muchas propuestas de cambio. Propuestas de cambio desde lo político hasta lo material. Una de las propuestas más conocidas es que España necesita agua para poder mejorar su agricultura y crear pantanos, que es un poco la idea, ¿no? A la que se va a ir en las décadas siguientes. Esto es algo que sí se hace ya en la propia restauración. Y hay otras soluciones que tienen un carácter, pues evidentemente más político, ¿no? De reforma del sistema desde abajo. Y esto lo van a representar hombres como Antonio Maura en la derecha y José Canalejas en la izquierda. En ese momento nos ha hablado dentro de lo que es el Partido Conservador de Silvela, ¿no? Silvela va a ser sustituido por Maura en el Partido Conservador. Y Sí, En el Partido Liberal, Sagasta Sagasta, muy es bien, sucedido por Canalejas. por Canalejas, muy bien. Entonces, Sí. para que nuestros oyentes sigan, digamos, un hilo conductor, vamos a ver que llega en 1902, el rey cumple 16 años y con ello la mayoría de edad y va a empezar ya a jurar como rey la Constitución de 1876, ¿verdad? Y yo te preguntaría, ¿cómo es la España que se encuentra Alfonso XIII? ¿Cómo es la Sí, España? pues en los últimos años se tiende a señalar que esa España es más moderna de lo que se pensaba o de lo que se escribía décadas atrás, ¿no? Hay una biografía reciente del rey, que ha sido premio nacional, del rey Alfonso XIII, la biografía de Javier Moreno Luzón, profesor de la Complutense, que sostiene un poco esto que he dicho, ¿no? Es decir, hay una España más moderna que está recibiendo los adelantos que se están realizando en el mundo, desde el cine. Sí. Pensemos en 1894-95, ¿no? En Francia y aquí, en Cataluña. Cataluña va a ser un poco ese
lugar desde donde se reciben, pues, 1898, el creador de la fábrica hispano-suiza, es el primero que compra también un poquito antes, Bonet se apellida, el primero que compra un poquito antes un vehículo y circula por las calles de Barcelona. Parece la electricidad también, ¿no? Eso es, claro, la electricidad, La pues telefonía, ¿no? También, ¿no? la telefonía. La automoción. Aunque no termina por eclosionar del todo. Es decir, Sí, recuerdo que un dato, por ejemplo, Madrid, capital de España en ese momento ya, hacia 1930 tiene 500 abonados. Así que hay muy poca gente que tuviese teléfono. Es más, es que claro. nada, un invento Lo que sí de es cierto, como yo te decía antes, unas... que aparece en la pintura Picasso, Sorolla, Zuluaga, ¿no? Gaudí, músicos como Albéniz, Granado, Ortega y Gasset, ¿no? Filósofos como Ortega y Gasset, científicos como Ramón y Cajal, que consigue el Nobel en 1906. Entonces, realmente es una época importante desde el punto de vista de la cultura, ¿verdad? Pero en España podemos hablar ya de industrialización. La industria sigue todavía, digamos, es una industria regional, ¿no? En la zona del País Vasco y en la zona catalana, porque España es una España agrícola totalmente, ¿no? En ese momento de principios Sí, del siglo XX. Y todo esto sigue. que has planteado es correcto, Mamen. Sí, pero claro, Sí, es una España que aunque empieza a haber adelantos, lo que yo observo es que hay una gran emigración. ¿A dónde emigran los mm. españoles en ese momento? Sí, has dicho muchas cosas, ¿no? Es decir, Sí, efectivamente, la Edad de Plata, como tenemos en muchas obras señalado este periodo, Edad de Plata se suele señalar sobre todo en la literatura, en la pintura también es increíble, ¿no? El Prado hizo una exposición el curso pasado que se llamaba Arte y Transformaciones Sociales y bueno, fue una exposición magnífica con pintores a priori desconocidos por todos nosotros que fueron recogiendo un poco esos cambios de los que venimos hablando de la España del cambio de siglo. Recuerdo imágenes que me impactaron muchísimo, que yo pues habría visto, pero no me quedaron, digamos, en la retina, como el Sátiro de Fillol, un pintor valenciano. Hay bueno, toda la obra de Sorolla, que es muy conocida, es decir, hay mucha enjundia, ¿no? En la música, falla, hay muchísima enjundia en este periodo. Con respecto a la industrialización, el profesor Velarde habla de que el capitalismo nacional, por decirlo así, un mercado en España, habría que retrasarlo hasta la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial sería quizás el gran momento en el que eclosiona un mercado nacional. Quiero decir con ello que cuando se compraban patatas en Coruña y en Madrid había una diferencia de precio del 50%, es decir, no había mercado nacional. Pero cuando llegamos a la guerra, ahí sí. Es decir, un empresario avispado podía coger un producto en un lugar, colocarlo en otro y sacar algo de rentabilidad, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un mercado nacional. Es algo parecido a otros países. Es decir, no hay tantos países que hubieran avanzado tan deprisa en el desarrollo del capitalismo. Y luego, con respecto a la inmigración, habría que distinguir en dos planos, ¿no? Interior o exterior. Si hablamos de la inmigración interior, las ciudades que reciben más gente son, tú las has mencionado, es decir, Barcelona, Bilbao, Valencia también, en parte sí, Madrid, ¿no? Que ya atrae mucha población. Madrid va a vivir un proceso de crecimiento, igual que Barcelona, un proceso de crecimiento acelerado y fuerte, que hace que sean ciudades ya desiguales a las otras grandes ciudades de España, con las que estaban muy cerca, a nivel poblacional. Si nos vamos atrás, tú eres especialista en moderna, Cádiz o Sevilla tienen más población que cualquier ciudad de España, ¿no? Em, Ese es un proceso de migración que se da aquí, en este tramo final del 19 interior. Pero es que España pierde mucha población también hacia afuera, igual que otros países como Italia, lo que vemos que migran de este sur del Mediterráneo a América masivamente. Los españoles tienen algunas diferencias con los italianos. El destino fundamental sería Argentina. Argentina, Cuba, Venezuela, son los ámbitos a donde llega la población española, sobre todo Argentina, Chile, porque en un primer momento Cuba no fue, tras el 98 hay un pequeño parón, pensando en la etapa de la que estamos hablando, pero sí hay 3 millones de españoles, que se van en ese periodo, es una barbaridad de gente. Italia tuvo un problema muy parecido,
que va a estar pues, también en el centro de la política. La guerra mundial, de algún modo, equilibra esos flujos porque corta la emigración hacia el exterior. Es una población, la española, que todavía tiene un índice cultural, una cualificación, le llamo yo profesional, es decir, un índice de cultura bajo, ¿no? La mayor parte de la población todavía no sabe leer y escribir. Eso es muy importante, ¿no? Para el desarrollo de un país, que haya una población cultivada, ¿no? Es decir, podemos hablar todavía de una economía dual en esta España del siglo XX que empieza, es decir, donde conviven formas de organizar la producción típicas del antiguo régimen, ¿no? Con otras formas ya más modernas, yo creo, ¿no? Que Sí, sí, sí. sería interesante, Así es, así es. España es rural hasta efectivamente. muy avanzado el siglo XX, ¿no? La transformación es del mitad del franquismo, del plan de estabilización en adelante, ahí sí que hay un cambio en España. Sí, Pero la parte, digamos, rural del país es dominante, está bien avanzado el siglo XX. Con respecto a la educación, hay un signo, ¿no? De que esto también se percibía como problema en España, de atraso, que es la creación del ministerio. El Ministerio de Educación se crea con el cambio de siglo, en un gobierno, creo, no me acuerdo bien si es del año 1 o del año 900, pero en ese momento se crea el Ministerio de Educación, porque el analfabetismo en ese momento, me puedo equivocar a lo mejor en algún punto, pero un sí, 60-65%, efectivamente. eh, claro, es muy, muy fuerte, ¿no? Comparado con países como Alemania, donde el analfabetismo era mínimo en el cambio de siglo. Entonces ahí sí que hay eh, diferencias con otros países con los que nos comparamos en ese Claro. tiempo. Sí, realmente has hablado antes de que es una época, con la pérdida de las colonias se produce una repatriación de capitales, ¿no? Y eso parece que no, pero fue un impulso al sector económico, al sector financiero. De hecho, vemos que surgen ya bancos importantes, ¿no? Como el Hispanoamericano, Banesto, y eso es un impulso a la economía. Es decir, que parece que España va despertando, ¿no? Va despertando hacia la modernidad. Pero a mí Sí, me interesa, porque nos habíamos quedado en que Alfonso XIII alcanza la mayoría de edad, va a jurar la Constitución y a mí me gustaría que me contaras qué supuso la llegada del monarca, qué papel jugaron las fuerzas políticas las fuerzas políticas, las fuerzas sociales. Cuéntanos un poco el panorama en ese sentido. Nos has contado el sí. panorama Una de la pincelada con lo población, que, de la economía, pero me interesa mucho el panorama político. ¿Sí? una pincelada con lo que has dicho con respecto a los empresarios. Sí, Una antigua ministra, la ministra Calvo Sotelo, sí, hizo un trabajo sobre grandes empresarios de la historia de España, pues muchos son de este momento. Bien, en la Gran Vía de Madrid, por poner un lugar reconocible, sí, el edificio Matesans, pues es el fruto de la riqueza de este empresario, Mariano Matesans, un empresario que sigue una trayectoria parecida a la que has dicho. Joaquín Sánchez de Toca, otro también, empresario político, finalmente ministro y presidente de gobierno, cuya esposa posee tierras en Cuba y seguirá explotándolas luego de la independencia, intereses también en Norteamérica, temas de producción de electricidad, una compañía azucarera en Cuba, ¿no? Es decir, son biografías parecidas. Con respecto a lo que has dicho de Alfonso XIII, es una esperanza. Es decir, cuando hay un cambio de rey, pues se vive como una esperanza en el contexto del que estamos hablando, ¿no? Un contexto percibido como crítico, de una España que se pensaba que iba a ser repartida ante potencias y se van dando algunos pasos con el cambio de reinado muy interesantes, ¿no? España se resitúa, busca entonces una alianza con Francia y Gran Bretaña. Y va a haber unos acuerdos justo entre el año 2-3 que luego se proyectan hacia el año 6-7, los acuerdos consecuencia del Tratado de París, del final de la guerra. España se alinea con Francia y Gran Bretaña. De aquí surge eh, como una especie de alineamiento que busca la protección de España y también el matrimonio del rey, en cierto modo. Y por otro lado, compromisos que van a derivar en problemas para España, como la intervención en el norte de África, el llamado protectorado de Marruecos. Pero bueno, la primera idea del reinado, esperanza, sin duda.
Y luego conflictos. Nada más llegar, pues su presidente de gobierno, Antonio Maura, eh, presidencia pocos meses después, porque tiene pues, dificultades en la relación con el rey, ¿no? Ajá. Es un rey joven, con poca experiencia en el sentido político, y hay temas de muchísima enjundia, ¿no? Encima de la mesa. Pensar, por ejemplo, en el año 5, 2 años después de empezar a reinar, tenemos en Cataluña el llamado Cucut, ¿no? Una Sí. revista satírica hace unas publicaciones contra el ejército y el ejército se pone en pie de guerra y hay un cambio legal que afecta a la libertad de prensa en España, que establece que cualquier caricatura, si tiene que ver con el ejército, pues tenía un tratamiento distinto de lo que era la libertad de prensa que regía para el resto de publicaciones, ¿no? Es decir, los militares dan un paso adelante. Hay muchas cosas que se están moviendo, ¿no? Y el rey se encontró con todo eso de primer momento, pero la imagen primera fue la de la juventud, que era lo que España quería. ¿Y qué importancia tuvo la figura de Maura en estos momentos? Sí, Maura también le costó mucho afianzarse dentro del partido. No hay que olvidar que viene del Partido Liberal, ¿no? Es decir, él era parte de una facción que llamaban gamacista, por Germán Gamaz, un hombre castellano de Valladolid, que es parte del grupo de Sagasta. Se separan a comienzos de los 90. Gamazo fallece con el cambio de siglo y Maura, que hereda ese grupo político, se acerca a los conservadores. Hay un gobierno que ya llaman el de Silvela Maura, Maura en gobernación, Silvela en presidencia, que podría decirse que es su primera gran experiencia conservadora, ¿no? Con Maura al frente. Su nombre crece, pero hay otros hombres que le disputan el sitio, como Eduardo Dato, como Fernández Villaverde, son nombres que vamos a escuchar también en los años posteriores, ¿no? Que ellos aspiraban también al liderazgo del partido. Se fue afianzando poco a poco. Hay un gobierno en el 5, otro gobierno en el año 7 y luego otros gobiernos ya más adelante, que esos son los del final de la restauración. Tardó en afianzar su poder. Es un hombre clave. ¿Por qué? Porque va a traer a la legalidad todas esas reformas que se entendían acuciantes para la transformación de España, especialmente desde lo político, pero no solo. Por ejemplo, el cambio en la ley electoral para evitar la corrupción, para evitar, digamos, la manipulación del sufragio universal. Él plantea que donde solo hay una candidatura, esto es una ley del año 7, donde solo hay una candidatura, pues que no se haga un simulacro de elecciones, simplemente se da por elegida esa candidatura. Lo que se llama el, eh, el artículo 29 de la ley electoral. Este, por ejemplo, es un tema. Hay más, ¿no? de la reforma de la administración local, dotar a los municipios de dinero para que puedan desarrollar las tareas que tenían encomendadas. No hay que olvidar que la educación es municipal en España. Es decir, hay una ley de educación desde el 57, la ley Moyano, la ley de Claudio Moyano, pero realmente los municipios no podían educar porque no tenían recursos. De ahí la tasa de analfabetismo que tenía España. Solamente las grandes ciudades tenían institutos de segunda enseñanza. Las universidades habían sido recentralizadas con Fernando VII. No se crea ninguna en toda la segunda mitad del siglo XIX, a pesar de que crece la población. Entonces, ahora van a aparecer algunas nuevas universidades en regiones que nunca habían tenido una, Murcia, Canarias. Canarias tuvo una pequeña experiencia de universidad, pero quedó frustrada y ahora renace en 1914 la Universidad de La Laguna. Son muchísimas cosas a la vez. Una ley de telecomunicaciones para homologarnos a Europa, una ley antiterrorista, porque hay unos problemas también muy fuertes con la violencia fundamentalmente anarquista. Hay que recordar que trataron de matar al rey el Sí, día de su boda, un y 31 de mayo Aristóteles, del año efectivamente. 6, ¿no? Y bueno, al rey y a un montón de personalidades, y en el mundo, de hecho, problemas con la violencia anarquista. Y entonces, Silvela, Maura en el Partido Conservador y en el Partido Liberal, Canalejas. ¿Qué Sí, aporta Canalejas? Porque ca- mire, te voy a hacer una pregunta. En estos momentos la Iglesia recobra su presencia oficial, ¿no? En la sociedad, ¿no? Se hace fuerte. Y entonces he leído que el Partido Socialista el Partido Liberal Progresista lo ve como una amenaza, ¿no? Como una amenaza al progreso,
como que la Iglesia impide el progreso y entonces van a desarrollar un programa anticlerical. ¿Esto es cierto? ¿Se desarrolló Sí, en el Partido Liberal un programa es correcto. Es anticlerical? decir, ¿qué había pasado, ¿no? Hay que pensar que en el final del periodo Cánovas-Sagasta, prácticamente todas las reivindicaciones del Partido Liberal se han hecho ley. La ley de prensa, la ley de huelga, el sufragio universal, todo eso ya era ley, aceptada. Cánovas las discutió y las consolidó. Bien, entonces quedó vacía de contenido la programática liberal. Entonces Canalejas, de algún modo, reimpulsa, ¿no?, un ideario liberal que tiene algunos fundamentos. Una pata podríamos llamar social y otra pata que podemos llamar anticlerical, para distinguirse en el fondo del Partido Conservador. Porque el liderazgo creativo en ideas lo tiene Maura y el maurismo en estas décadas del siglo XX. Es decir, la derecha sí que tiene un montón de ideas. ¿De dónde le vienen las ideas a la derecha? Pues podríamos decir que de un papa, ahora toca hablar de él, León XIII, que da a luz un montón de encíclicas a lo largo de su pontificado. Vamos a nombrar una sola, Rerum Novarum, porque es la que compila quizás casi todas sus ideas, un catálogo de ideas sistemáticos que impregnan el ideario conservador en el comienzo del siglo, y Maura tiene mucho de eso, aunque no sea tan explícito a la hora de mencionar a León XIII. Evidentemente Maura era católico, pero sí que influye en una reconfiguración de lo que decimos conservador, que hasta el final del siglo XIX era ser liberal, básicamente, ¿no?, y defender la mínima intervención posible del Estado. Pero es que hay problemas sobre la mesa. Ahora hablamos de vivienda, pues al final del siglo XIX y comienzo del XX también se hablaba de vivienda, los alquileres, se habla de muchos temas que hoy siguen sin resolver, o que se resolvieron en un momento, pero que se han vuelto a estropear, ¿no? Pues la apuesta conservadora no es la mínima intervención posible en el periodo Maura, sino la contraria. Hay que resolver el problema de la vivienda. En esto coincidía también con Canalejas. Hay apuestas diferentes en algunos temas, pero Canalejas y Maura representan, digamos, dos momentos de cambio dentro del partido, en un caso liberal y en el otro conservador. Es una época, perdona, es una época en que realmente vemos una época de inestabilidad social y política realmente. Bueno, porque aunque todo sigue funcionando, pero los dos graves problemas que el grave problema que existía en España con el caciquismo existe ahí. ¿Qué partido luchó más contra el caciquismo, a tu entender? ¿El partido conservador liderado por Maura o el liderado por Canalejas? ¿Se luchó realmente contra el caciquismo? Hay que pensar que la estructura de los partidos en sí es caciquil. Ah. Es decir, se sustentan los liderazgos sobre otros liderazgos sido agarrados a la tierra, ¿no?, a un lugar concreto, donde se hacen fuertes e imponen condiciones a los líderes, digamos, centrales, por llamarlos así, ¿no? Entonces, una estructura caciquil del partido. Esa estructura caciquil pacta con el gobierno, con el Ministerio de la Gobernación, con la presidencia, por dónde salen diputados que el gobierno quiere que salgan. A esto es lo que llamamos cuneros. Ahí es donde se demuestra, en el fondo, esa manipulación. Más que en los caciques, que en el fondo tienen una fuerza real, patente, sobre un territorio, sobre todo en el número de cuneros, que era la manera de darle la victoria al partido que estaba en el gobierno, que había sido elegido por el rey para gobernar. Es decir, si esa victoria no se produce, pues está desacreditando también al propio rey. El sistema comenzaba porque el rey tomaba una decisión de nombrar un ministro, un primer ministro. Y ese nuevo gobierno convocaba elecciones. Y esas elecciones se tenían que ganar. De ahí viene la manipulación, que era mínima con un sistema de sufragio restringido, reducido a las élites económicas, y mayor cuando el sufragio es universal después de 1890. ¿Qué partido lucha más? Es difícil de decir así, porque ambos tuvieron evidentes casos de corrupción. Las actas, por ejemplo, Mauro establece que vayan al Supremo la discusión de las actas, y que sea la justicia y no el Parlamento el que termina por dilucidar si un diputado es diputado o no, cuando había manchas en la elección, cuando había discusión, ¿no? Em,
solamente un partido perdió las elecciones y es el partido de Maura en el año 19. Ya lo podemos llamar maurista, ni siquiera conservador. Todos los demás partidos ganaron siempre las elecciones. Los partidos me refiero los hombres nombrados por el rey para gobernar, lo cual es un signo pues de ese control que se tiene. No hay por qué pensar tampoco que la manipulación no respondiera de algún modo a la verdad. Es decir, porque era lo que se esperaba, es decir, que el gobierno tuviera capacidad legislativa también, ¿no? Es decir, que tuviera una mayoría favorable en el Parlamento. Otros países tenían ese problema, es decir, donde las elecciones eran más legales, digamos, tenía el problema que el Parlamento no coincide con el gobierno y tienen una crisis política permanente. Italia es el caso, Sí. ¿no? Es decir, que tiene crisis, crisis, Aparece, crisis y les cuesta muchísimo gobernar. Es un tema muy complejo, ¿eh? sí, que Para decir simplemente corrupción. sí. ¿Por qué aparece acuñada la palabra maurismo? El maurismo. ¿Por qué Mm. aparece acuñada? ¿Qué significa? Sí, ¿Que fue realmente hay, la vamos, hay política? datismo, Sí, hay albismo, sí. romanonismo. O sea Claro, que todos los líderes, de algún Maura modo, fue tienen una Grey, como muy diría. líder. Que Maura fue muy líder, ¿no? En el partido, en su partido Sí, conservador, ¿no? sí, pero quiero decir que todos estos hombres Sí, tienen a su alrededor como un séquito, un grupo de políticos, de claro, diputados, de periodistas que les apoyan, ¿no? Y claro. efectivamente algunas corrientes fueron más fuertes que otras, pero hay garciapretistas, albistas, romanonistas, todas las familias que uno se puede imaginar dentro de cada partido, por la propia idiosincrasia de la noción de partido de esa época que no es la nuestra. Para nosotros un partido tiene unos estatutos, unos afiliados, un programa, ¿no? Los afiliados pagan unas cuotas. En el comienzo del siglo XX no es así. El partido son los partidarios de, todavía, que Claro, se reúnen en el círculo, pero de forma informal, el círculo del partido. claro. Y se posicionan públicamente en sus mensajes a favor, pues, de Cánovas en un momento, de Maura en otro. En el caso de los liberales pasaron un proceso parecido también, después de la muerte de Sagasta, de liderazgo discutido. Ahí aparece Segismundo Moret, que es un hombre ya veterano, que venía del sexenio. eh, García Prieto, que lo he mencionado antes, Montero Ríos, hay varios que discuten el liderazgo de Canalejas, ¿no? Entonces, no era tan fácil, digamos, orquestar un grupo cohesionado. De hecho, los partidos van a entrar en crisis en la etapa siguiente, en la década siguiente, y solo se reúnen pues, para gobernar y con muchísimas dificultades con estos liderazgos que decimos. Son los mismos, de hecho, en la década siguiente. No Y, cambian los nombres. y al margen de todos estos partidos, que ya has hablado del anarquismo, pero aparece una figura que es Alejandro Lerroux y aparece Sí. como el ídolo político de las clases trabajadoras que enarbola la bandera republicana en Barcelona. Cuéntanos un poco Sí, esto. el epicentro es Barcelona. Sí, Sí, el Partido Republicano, después de la experiencia del sexenio, pues fue traumática para los republicanos españoles. Gobiernan durante unos 2 años, 4 presidencias más una dictadura, y fue una experiencia difícil, ¿no? El republicanismo no vuelve a unirse en los años posteriores. Hay un hombre que es Castelar, que de algún modo ve dentro de la restauración satisfechas sus demandas, las que he mencionado antes, que hace el Partido Liberal suya. Entonces, ya en la última etapa de su vida, pues pide el apoyo para el régimen. Pero hay otros hombres del viejo republicanismo del sexenio que siguen estando en la vida política. ¿Qué es Lerroux? Podríamos decir lo que Canalejas y Maura en los liberales y los conservadores, ¿no? Una nueva etapa para el Partido Republicano, un nuevo nombre, una nueva marca. Lo vamos a llamar Partido Republicano Radical. Y este partido y la bandera republicana se hace fuerte sobre todo en Cataluña, Barcelona, del siglo XX, porque también emergen otras cosas como el nacionalismo, con una fuerza también inusitada. Desde los años 90 en Cataluña se funda la Liga Regionalista. Eso da lugar a una plataforma amplia en el año 7 que se llama Solidaridad, que gana las elecciones, pero arrolla en las elecciones de la Restauración. Ganan 40 de 44 diputados posibles en Cataluña. En Solidaridad están también los anarquistas. Entonces, Cataluña es como lo más heterogéneo a nivel político dentro de lo que era la evolución española. Y eso permite al republicanismo también
sentar un poco un espacio propio. Un espacio propio que se va a hacer fuerte en las grandes ciudades, donde según pasa el tiempo, igual que en Portugal, Portugal tiene una república al comenzar la primera década del siglo, pues también allí ganan en las grandes ciudades los republicanos y eso impulsa el republicanismo español. Em, Aquí tarda más en llegar, digamos, las victorias en las grandes ciudades, pero vamos, es su lugar de acomodo. Y los miembros del partido, pues clases medias acomodadas, abogados, muchísimos abogados, empresarios de estos que hemos mencionado antes. Nos has hablado del matrimonio del rey de Alfonso XIII con la princesa inglesa Victoria Eugenia y del atentado terrorista por un anarquista, por Mateo Morral, que intentó, ¿verdad? Puso una bomba, ¿no? Al, al Sí, carruaje. Al- sí, Mateo Morral, el día 31 de mayo, bueno, prepara el atentado de la siguiente manera. Alquila una habitación en la calle del Factor. La calle del Factor es una calle que va a dar a la calle Mayor de Madrid. El cortejo real, después de la boda en Atocha, tenía que cruzar la ciudad y llegar al Palacio Real por esta calle. Pues bien, al paso estaba todo atestado de gente, el carruaje, caballos, el cortejo, guirnaldas, etcétera, todo atestado de gente. Pues al paso del carruaje, Mateo Morral esconde en un ramo de flores una bomba y lo lanza. Esa bomba choca con una de las guirnaldas con banderas de España y cae a los pies de los caballos y ahí explota. Y creo recordar que son 6 muertos, 20 y pico heridos, los caballos también, despedazados, el vestido de la reina manchado, bueno, pues un atentado. Resulta que la calle del Factor es una de las calles clásicas del periodismo en Madrid. Entonces, varios medios estaban allí, los periodistas, ya un poco dando por acabado el acontecimiento, simplemente despidiéndose del día para ir a hacer sus crónicas y escuchan la bomba y hay prensa en ese momento. Yo hice la tesis doctoral sobre uno de esos periodistas que ve in situ el atentado y se pone inmediatamente a escribir y a informar, que era el editor de la Correspondencia de España, que tenía la sede allí en la esquina de Factor, Factor 6, 4 y 6, y sale pues la nota del atentado al rey en portada para toda la prensa española. Está muy conocido, por ejemplo, la foto del ABC de Ramón Mesonero, sí, de Mesoneros Romanos, sí, donde se ve la instantánea que capta claro. ese momento. No era algo nuevo. Bueno, a Morral lo van a pillar, Se termina mató, él se suicidó, ¿no? Él. efectivamente. Se acusó luego a la policía de haber acabado con él, pero no era algo nuevo. Es decir, los anarquistas llevaban atentando, recuérdese a Prim Sí, en claro. el año 70, recuérdese luego a Cánovas en el Canova, claro, 97, que lo claro, hemos la mencionado verdad es que es antes, tremendo, vamos. y después de esta fecha Atentado. vamos a tener a Canalejas el Claro, 12 de noviembre del año 12. bien, bien. em, Pero y lo luego el cierto presidente de es, los Estados Unidos, bien, McKinley, claro, claro, y hay claro. otros líderes europeos que también son asesinados. España va a seguir con un problema de La violencia en el misma. Lo cierto es que se acusa a Francisco Ferrer Guardia, ¿no? De ese atentado, de que detrás estaba eso, y incluso fue juzgado, encarcelado, pero no pudieron demostrar que había sido Claro, él, ¿no? porque parece ser que Morral había pasado por la escuela moderna que él regentaba en Barcelona. Sí, Ferrer Guardia estaría como detrás, como un elemento inspirador pues, de toda esta violencia contra lo que predicaba el anarquismo, ¿no? Dar un golpe en la cabeza al Estado para demostrar su debilidad. Si puedes hacer daño al rey es que el sistema es débil. Si puedes hacer daño al presidente del gobierno es que el sistema es débil. Muy interesante. Entonces, vemos ahora, o sea, vemos ya el regionalismo catalán, ¿no? Mm. Que va surgiendo. Y luego vemos que las plazas fuertes que quedan en el norte de África, Melilla, Ceuta y otras plazas también, es lo que queda ya del pasado colonial, ¿no? Mm, pero el desastre del 98 había dejado un ambiente de rechazo a las aventuras coloniales, ¿no?
Y sin embargo, España se va a ver forzada en la Conferencia Internacional de Algeciras de 1906 a asumir su responsabilidad internacional del control de esa zona de influencia de Ceuta y Melilla. ¿Nos podías contar un poco Sí. esto de la conferencia de Mm. Algeciras Sí, y qué fue lo que pasó ahí, hay ¿no? varios temas, ¿no? En el 98 perdemos Cuba, Puerto Rico, Sí. Filipinas, Carolinas, Marianas, Palaos, es decir, todo lo que quedaba del imperio. Las islas, los archipiélagos de Baleares y de Canarias se ven amenazados en esos años cada vez que aparece una flota estadounidense, una flota alemana. ¿Por qué? Porque es un momento de lo que se llama de redistribución colonial, ¿ya? ¿No? Y hay unas potencias muy fuertes y otras que se ven débiles. El discurso famoso de Lord Salisbury de las naciones moribundas del año 98 pues está hablando de España en ese momento. Es decir, hay naciones moribundas que no merecen tener imperio, viene a decir, más o menos. Ese es el contexto. Y hay una fuerte rivalidad, sobre todo ya, bueno, primero entre tres países, Francia, Gran Bretaña y Alemania, y luego realmente entre dos bloques, porque Francia, después de Fasoda, asume que el liderazgo lo lleva a Gran Bretaña y aspira a que Alemania no le supere. Entonces Francia y Gran Bretaña se unen, se apoyan, crean la llamada Entente. Un poquito después se añadirá Rusia en el año 7. Y ahí hay un bloque. Pero hay otro bloque de poder, que es el de Alemania, que tenía la llamada Triple Alianza con el Imperio Austrohúngaro, con el que había estado en guerra pues, a mitad del siglo XIX, con Italia. Bien, Alemania no tenía colonias, prácticamente, y después de la conferencia de Berlín las busca. Unas de ellas son nuestras Islas Carolinas, que van a ser ocupadas por Alemania. Pero es que también querían territorios aquí, en el norte de África. Entonces, la idea del protectorado, en el fondo, es cuando España busca acomodo junto a Gran Bretaña y Francia, es el evitar que Alemania se establezca aquí. Y esa tarea le va a corresponder a España. Y como tú muy bien has dicho, en España que hubo un apoyo fortísimo a nivel popular a la guerra de Cuba, voluntarios por todos lados, después de esa derrota, ocurre lo contrario. Oye, España no tiene que meterse ya en líos de gran potencia, lo nuestro es la neutralidad, el apartamiento. Pero los políticos, de algún modo, pensaron al revés. Es decir, ¿por qué hemos perdido Cuba? Por ser neutrales. Pues tenemos que ser beligerantes, de cierto modo. Y es lo que ocurre con Marruecos, que es una operación que la población no entiende, pero líderes como Maura sí. Y se acomete. Se acomete de una manera muy tibia, muy lenta, mínima, que era un protectorado, un territorio que tenía que ser independiente a la postre, es decir, no iba a ser parte de España en ningún caso, sino que España tenía que gastar recursos y medios en desarrollarlo, lo cual tampoco es fácil de vender. Perdón por la opinión, pero no es fácil que alguien lo entienda. Es decir, te voy a crear una competencia enfrente de Málaga, enfrente de Algeciras, enfrente de Cádiz. No es, o cerca, más que enfrente, cerca, no tiene buena venta, por lo menos para la población de todo ese entorno, por muchas responsabilidades que España tuviese. Bueno, pues se va adelante con ello y se va de una manera muy tibia. Y hay muchos incidentes en esos años también por llegada de barcos extranjeros hasta que se llega, por decirlo así, un colofón, un desenlace o primer desenlace que es el llamado Barranco del Lobo, una masacre de españoles en julio de 1909. Creo recordar que el 27 de julio, no me acuerdo bien de la fecha, pero aproximadamente en esos días de final de julio, donde más de 150 españoles pues, mueren, 500 heridos, en un enfrentamiento cerca de Melilla contra los rifeños del lugar, ¿no? En ese momento ya estaban alerta las guarniciones en la península y se están enviando voluntarios, pero es que la población es renuente, ¿no? Y ahí están los motines el periodo de julio del año 9, donde en Cataluña sobre todo hay rechazo a la movilización. El gobernador civil, que se llama Osorio Gallardo, es del Partido Conservador, pide ayuda al ejército en un momento dado y vienen columnas desde Valencia y desde Aragón para resolver la cuestión. La protesta popular escala y ahí comienza la quema de iglesias, el anticlericalismo que decíamos Perdona, antes. perdona, Carlos Gregorio, la protesta popular era porque el servicio militar se libraba, ¿no? Se pagaba una cantidad y los más pudientes se libraban de hacer el ejército. Entonces Correcto. los que iban a la guerra eran los que no tenían recursos. Y Sí, realmente hay una protesta del pueblo que ya está cansado de guerra, ¿no? hay muchas cosas, ¿eh? Como he dicho,
no Sí, entendemos meternos en aventuras coloniales y, como tú bien has dicho, sí. también esto, ¿no? Y el punto anticlerical que también El aparece. ámbito. El tema del servicio a la patria por las armas general tarda en resolverse y uno de los temas que lo impulsan es precisamente esta crisis. De hecho, Romanones, presidente de gobierno en otro momento, va a perder un hijo en África luego, ¿no? Eh, si hubiera sido en esta época, probablemente no, porque las élites pagaban un dinero que servía, se supone, para financiar la mejora del Claro. ejército. En el fondo, pues se redimían, ¿no? De hacer el servicio militar las clases pudientes, las clases bajas, en cambio. Pero esto era algo que estaba en el 19, ¿eh? Y no había dado problemas. Hay voluntarios en la guerra del 98 masivamente y también había redención. Entonces, no era, había sido Ya, problemático, pero vamos, en este momento sí, porque hay más elementos, ¿no? Que ayudan. efectivamente, efectivamente. O sea que lo que desencadena esto es que las tribus rifeñas realmente están hostigando a los españoles en esa zona, Y ¿no? se están colocando pues una vía de tren para poder Claro. hacer ahí unas explotaciones y hay un ataque constante. Plantaciones mineras, ¿no? Y entonces ellos están hostigando y es cuando el gobierno de Maura moviliza a los reservistas para ir en contra de estos insurgentes. Y claro, ahí es donde lo que estás contando, ¿no? La Donde semana trágica. el- Básicamente, esa semana de julio es la semana trágica, donde se quema. y cómo termina esta semana trágica. Uy, es para mí uno de los grandes acontecimientos de la historia de España, que seguimos valorando poco, porque se lleva por delante al gobierno, ¿no? Es decir, y en el fondo el liderazgo de Maura queda muy herido a partir de ese momento, ¿no? Es un proceso muy largo, es verdad. Esto es julio, la semana trágica, y el final del gobierno Maura es octubre, cuando llega ya Moret a sucederle. Hay unas protestas muy fuertes de la oposición liberal que firma un pacto con republicanos y socialistas. Esto es algo novedoso en la historia de la restauración, es decir, con fuerzas antisistema, que es lo que Maura critica. Es decir, los liberales se acaban de entregar en manos de las fuerzas contrarias a la monarquía y la monarquía no puede darle el gobierno a un partido que está abriendo las puertas institucionales del Estado, pues a republicanos y socialistas. Bien, pero es que el rey le dará el gobierno a los liberales. Un breve gobierno de Moret, luego llegará Canaleja. Pero la protesta que ya venía de atrás, porque los conservadores tenían una mayoría, la más grande de la restauración, 270 diputados, desde las elecciones del año 7, y van aprobando sus leyes, pero discutiéndolas en el Parlamento. Hay leyes que se discuten más de 2 años. Y hay leyes que no se aprobarán porque Maura siguió discutiéndolas con la izquierda buscando una avenencia, ¿no? Pero la protesta fue permanente. En el año 8 se firma esta conjunción que he dicho, mucho antes del tema del Barranco del Lobo, con portavoces como Benito Pérez Galdós, el escritor que no sé si lo hemos mencionado antes, pero vamos, uno de estos hombres de, eh, de la gran literatura española del cambio de siglo, que hacen mítines al aire libre pidiendo el Maura no, Maura no, Maura no. Cuando llega la semana trágica, esto se multiplica. ¿Por qué? Porque el gobierno decide aplicar la ley que ha aprobado, la ley del año 8 del ministro de las Ciervas, la ley antiterrorista. Y esto implicaba pues, penas de muerte para los que habían cometido actos terroristas. Y se llevan a cabo. Hay unos procesos que se van a septiembre. Bueno, hay protestas incluso fuera de España contra estas decisiones del gobierno español, dudas en el seno del Partido Conservador, por qué no negarlo también, de lo que se estaba haciendo, y salta por los aires, en mi opinión, pues casi, no las dos columnas, pero sí una de las que sostienen al sistema, ¿no? Una crisis gravísima. Bravísimo. Maura saldrá del gobierno, estará 2 años sin hablar, sentado como diputado, pero él entendía que el silencio era su manera de hablar en el Parlamento, el silencio de Maura. Y ahí cuaja lo que llamamos antes el maurismo, alrededor de este hombre, con un movimiento de reivindicación del Maura sí. No, Maura lo ha hecho bien, las decisiones son adecuadas, hay que acabar con el terrorismo, no se abren las puertas del sistema a los enemigos del sistema, y hay que desarrollar las reformas que él había planteado. Esto es un poco el núcleo de lo que llamaremos maurismo. Y el problema de Marruecos que va a seguir latente porque no se resuelve. No se resuelve. El tema bueno, es que nos vamos a una guerra hasta 1927, si no me Sí, equivoco, dictadura de Primo de Rivera, con Anual, que llegará más adelante, que es lo del Barranco del Lobo, claro, es muchísima gente muerta, pero es que Anual, he dicho 150 muertos o más,
anual son más de 8.000 españoles muertos de maneras terribles. Bueno, luego se empiezan a investigar y se ven todos estos negocios con vínculos con la clase política, con empresarios que se han enriquecido. Hay toda una ebullición de la historia de España. ¿Podemos decir que la Semana Trágica, es el inicio o es cuando se produce realmente la crisis del sistema de la restauración? Para mí sí, esto es discutible. Vamos, no voy a ser tampoco Ya, grosero, digamos, sino hay otros compañeros que te dirán otra cosa, pero creo que sí. Es decir, ahí sí. hay un rompimiento en lo que eran los nudos tradicionales del sistema de la restauración, una crisis fuerte conservadora, luego vendrá el asesinato a Canalejas. Hay un periodo aquí de 3 4 años, hasta el año 13 sobre todo. La crisis de la restauración se suele denominar al periodo posterior, al del 17 al 23, cuando llega la dictadura de Primo Rivera, la crisis del 17, que hay una crisis de parlamentarios, huelgas, etcétera, pero realmente aquí estos años son el meollo de la crisis que nos lleva a la guerra civil. Porque ¿Y, ahí vemos que hay problemas que están ya abiertos, con posturas muy confrontadas y que no se van a resolver ni siquiera después del 36. y qué papel juega el Partido Socialista en todo esto? El Partido Socialista es una fuerza menor, objetivamente menor. Porque Y ¿cuándo tiene Pablo Iglesias, cuándo tiene el escaño? sí, es lo que iba a mencionar, A ¿no? Es eso. decir, hemos dicho antes que los diputados de la Liga Regionalista pues tienen 4 diputados en las elecciones del año 4, 40 de 44, Solidaridad, ¿no? El catalanismo ya es fuerte. El PNV, Partido Nacionalista Vasco, no existe, no tiene diputados. En este momento ni se habla de ellos. Los tendrá en 1918, sus 3 primeros diputados. 3 de 12, ¿bien? Y el Partido Socialista obtuvo su primer concejal en 1895. Se había fundado en 1888 la UGT. Eh, Venía, digamos, de una tradición ya de fuera de España, vía Carlos Marx, con su cuñado, que viene aquí a ser el proselitismo del partido, es decir, había unas décadas ya de trabajo, pero no tenían representación política. La primera representación de los socialistas es en conjunción con los republicanos, que son en el fondo la fuerza aglutinante de la izquierda, y los liberales. Bien, ese primer diputado se llama Pablo Iglesias Pose, que era el fundador del partido, un obrero estuquista, ya retirado, podría decirse, del oficio, como presidente de la UGT, y al frente del periódico, el periódico de ellos que era el Socialista, que es pues quizás su lugar de trabajo, podríamos decir, pero una fuerza menor en peso social. Mucho más fuerte es el anarquismo. El Cuando anarquismo. llega la Primera Guerra Mundial, el anarquismo barre al socialismo español en el liderazgo de la protesta. El socialismo es una fuerza relevante en la historia de España, ya, digamos, más avanzados estos años, hacia el año 18, 19, tienen más diputados después de la crisis del 17, el triunfo de la Revolución Rusa, claro, que les da impulso, ellos se sovietizan, y las derechas, curiosamente, el maurismo ve al Partido Socialista una fuerza ordenada, piramidal, con la que negociar, con la que tener interlocutor, y ven una posible avenencia. Pero lo que le da, digamos, el gran impulso al socialismo es la dictadura de Primo Rivera, que es cuando se persigue al anarquismo hasta encarcelar pues, a más de 5.000 y pico anarquistas en España, y en cambio al Partido Socialista, a la UGT, con la disidencia de algún hombre significado como Indalecio Prieto, pero al partido se le abren las puertas de la relación con un régimen dictatorial para negociar los convenios, los acuerdos en empresas, y eso pues, va a ser que sustituya al anarquismo como gran fuerza de la izquierda española. Es, digamos, un poquito posterior. Muy bien. Ahora mismo el socialismo, por lo que es conocido, es, por ejemplo, el discurso de Pablo Iglesias en el Parlamento. Contra usted está permitido todo, ese usted es Maura, incluso el atentado personal. Madre mía. Maura luego le disparan cuando vuelve a Mallorca, a su patria, a su casa. No le dispara un socialista, sino dispara un republicano radical. Pero el discurso de Pablo Iglesias está, Qué horror. está Bueno, pues yo creo un que discurso muy duro, muy, muy muy violento. duro, muy duro. Que hemos llegado hasta esta etapa de la Semana Trágica, ¿no? Hasta en estos momentos, todo lo que nos estás contando, y estalla la Primera Guerra Mundial, que eso lo vamos a dejar ya para el siguiente programa. Estalla la Sí. Primera Guerra Mundial y vamos a ver
¿qué hacen los españoles? Vamos a ver qué decide el gobierno. Eso nos los contará en el próximo programa. Ahora, queridos amigos, os agradezco muchísimo vuestro seguimiento, vuestra atención. A mí me ha encantado este programa. Creo que ha quedado muy claro porque hemos ido siguiendo un hilo conductor. De todas maneras, siempre digo que es interesante la lectura y que profundicéis en estos periodos. Aquí lo que hacemos es como una invitación que intentamos hacerla lo más clara posible. Yo agradezco muchísimo al profesor Carlos Gregorio pues su disponibilidad, su amabilidad en contarnos este periodo tan apasionante y lo bien que lo has hecho. Carlos Gregorio, lo has hecho muy bien, muy claro y yo he disfrutado mucho contigo, la verdad, como siempre. Os agradezco, queridos amigos, y hasta el próximo domingo. Que paséis un buen domingo y hasta el próximo programa.